Muy buenas a todos y a todas. Gracias por ver nuestra comunicación. Soy Jorge Guerrero y mi compañera Eva Bermúdez. Nos iremos intercambiando en esta posición a lo largo de la presentación y vamos a hablar sobre el terrorismo digital y las desigualdades de género en Amazon. Eh, el punto de partida de esta investigación es una tesis doctoral que estoy desarrollando sobre la industria logística española, concretamente sobre los métodos de gestión y control, así como las resistencias y los conflictos que de ellos emanan. En concreto, nos estoy centrando en el caso Amazon como el representante del capitalismo de plataforma y que aplica el método del terrorismo digital. En esta comunicación, lo que pretendemos analizar cómo ese modelo contribuye a la reproducción e intensificación de las desigualdades laborales de género. La metodología que hemos empleado es una metodología cualitativa sobre entrevistas y documentación. Las entrevistas se han desarrollado entre junio de 2023 y enero de 2025, semiestructuradas, individuales y grupales. El muestreo se ha seleccionado según el criterio de máxima variabilidad. Han sido 19 representantes de los sindicatos con mayor peso en los almacenes de Amazon, fundamentalmente de Madrid, que es donde hay una mayor concentración y se encuentra el almacén más antiguo de España, que es el de San Fernando de Henares, y hay una muestra casi del 50% de paridad. La documentación son denuncias de inspección de trabajo, convenios colectivos, hasta acciones sindicales, documentación que nos han facilitado los sindicatos y otra documentación que hemos obtenido directamente de la empresa o de su proyección hacia afuera, de sus campañas de imagen, así como hemos analizado fuentes hemerográficas para comparar un poco los distintos elementos que íbamos encontrando, cómo se replicaban hacia afuera. A la hora de contextualizar la importancia del caso que hemos elegido, tenemos que hablar de la revolución logística que inició en los años 80 con la containerización, la deslocalización y la desregularización, entre otros elementos, que facilitó la aparición de la globalización de la cadena de suministro. A partir de ahí comienza la aplicación de la tecnología con elementos como, por ejemplo, la computarización y sistemas de gestión como el Just in Time, donde la lógica se centra en evitar que los productos se encuentren durante demasiado tiempo en los almacenes, puesto que el espacio que ocupa y el tener que mantenerlo cuesta recursos. Es una optimización de recursos a través de la tecnología. Esto lo que hizo fue otorgarle un valor a los almacenes que anteriormente no tenían. Pero esto se desarrolla hasta su culmen actualmente, en la primera década del siglo XXI, donde tiene lugar el papel protagónico del capitalismo de plataforma, con su gran crecimiento y el nuevo método de control de los espacios de trabajo y de la fuerza de trabajo que se aplica a través de la tecnología, que es el terrorismo digital. En España, concretamente, el actor líder es Amazon, se justifica con distintas razones. En primer lugar, lidera el mercado. Si cuando llegó en el año 2011 el líder del mercado era el Corte Inglés, para el año 2023 el líder del mercado era Amazon, seguido del grupo Alibaba y en tercer lugar el Corte Inglés. Esto se hace a través de una constante expansión, de una extensa red de centros logísticos, que si empezó en San Fernando de Henares en el año 2011 con un almacén, a día de hoy tienen más de 48 centros logísticos y estaciones logísticas difíciles de calcular, repartidos por todo el estado. Y esto a su vez justifica el peso que tiene dentro como empleador en España. Y vemos que si en el año 2011 tenía en torno a 200 trabajadores, actualmente son más de 25.000, 18.000 solo en sus centros logísticos, sin contar, porque es difícil por su variabilidad y la opacidad de la empresa, el gran número de pequeñas empresas subcontratadas que también ejercen funciones para Amazon. Las características. Por un lado, hablamos del terrorismo clásico en cuanto a la división de los procesos, la intensificación, subcontratación, que acaba generando la precarización, pero con la aplicación de la tecnología, del terrorismo digital, esto se radicaliza muchísimo más, donde los procesos y los ritmos de trabajo son muy intensos, la división de los procesos es todavía más profunda, se utilizan algoritmos de supervisión, se generan métricas individualizadas por trabajadores, pudiendo exigir más, se los tiene localizados continuamente y vigilados, lo que es el concepto de panóptico, y además se utiliza una analítica predictiva. Junto a todo esto hay una estrategia de empresa que consiste en tener una imagen corporativa amable,
una gamificación de los espacios de trabajo, haciendo que haya una competencia eh, productiva a modo de juego entre los trabajadores y trabajadoras y una narrativa motivadora, que además va acompañado de una jerarquía muy rígida y de una marcada política antisindical. A continuación, mi compañera Eva va a continuar con la presentación. Con respecto a las bases teóricas que hemos utilizado para hacer el análisis de los extractos de las entrevistas y el análisis documental que ha comentado mi compañero en la metodología, hemos utilizado algunos conceptos que son fundamentales en la sociología de las organizaciones y la gestión del trabajo, como por ejemplo los regímenes de desigualdad de Acker, que explican cómo las organizaciones reproducen las pautas de desigualdad de género que existen en la sociología, en la sociedad general en la que se insertan. Otro concepto como por ejemplo la masculinidad hegemónica de Rewin Connell, que además está muy vinculado a los regímenes de desigualdad, eh, tomando como ideal de trabajador a un hombre que no tiene responsabilidades familiares y que tiene resuelta la vida familiar, porque son las mujeres las que se suelen encargar, incluso a día de hoy, siguen siendo ellas las que concilian la vida familiar y laboral y soportan la mayor parte de las cargas, sobre todo si tomamos en conjunto, ¿no? A nivel global, no solamente a nivel nacional, que es donde estamos ubicando este estudio. Otra de los elementos teóricos que hemos utilizado es la interseccionalidad, que realmente el concepto de de Crenshaw es una confluencia de desigualdades, es decir, ella lo hace desde la perspectiva jurídica y habla de cómo en este caso las mujeres racializadas, las mujeres negras, tienen un nivel de desigualdad mayor, de tal manera que donde confluyen otro tipo de desigualdades son variables a tener en cuenta, ¿no? Como el género, la raza, la clase, etcétera. También existen numerosas publicaciones y numerosa literatura, muy reciente evidentemente, que critican la neutralidad algorítmica. Hemos dicho que el reparto del trabajo se hace a través de algoritmos y es la inteligencia artificial la que ordena esta forma de trabajo, este guionismo digital. Entonces, esta forma de trabajo implica que los sesgos de género que están implícitos en el algoritmo se traducen en diferencias de reparto de tareas, diferencias de ubicación de responsabilidades, diferencias de trabajo en términos generales. En este caso, estas diferencias y estos sesgos están relacionados también con la resistencia de las propias empresas, no solamente de las empresas, sino de las organizaciones en términos generales, a la implementación de medidas o políticas de igualdad. En este caso, pues, Chappell y Wiley, que lo estudian a nivel político en términos generales, pero estas resistencias se llevan a cabo y se detectan en la poca aplicabilidad de los planes de igualdad que son obligatorios a nivel empresarial y, por supuesto, de la administración. Si esto pasa en la administración pública, imaginémonos hasta dónde llega en la empresa privada. Entonces, bueno, por resumir un poco cuál es la situación de las mujeres en la empresa, en la industria logística, se detecta básicamente una división sexual del trabajo en función de los roles y los estereotipos sexuales, atribuyendo fundamentalmente que el trabajo más duro lo realizan los hombres, mientras que las mujeres se dedican a trabajos relacionados con la administración, relacionados con la atención al público o relacionados precisamente con tareas de cuidado, porque si vemos la economía de plataforma y el trabajo de plataforma de mujeres, por ejemplo, en limpieza, en atención domiciliaria, etcétera, que son otro tipo de plataformas, por supuestísimo siguen estando absolutamente feminizados. Pero no solamente por esto, sino porque en el diseño algorítmico no participan las mujeres. Las profesiones tecnológicas están mayoritariamente ocupadas por hombres y son los hombres, en términos generales, los que promocionan. Con lo cual, estos diseños algorítmicos llevan implícitos los sesgos de género de los hombres que están socializados en esta sociedad que ya hemos dicho que no podemos abstraernos de ella, ¿no? Entonces, esto se refleja también en cómo se reparte el trabajo. De la misma manera, existe una gran brecha salarial y una segregación vertical
que se detecta un techo de cristal importante, por ejemplo, que acabamos de comentar ahora mismo. Y por otra parte, es importante recalcar que Amazon concretamente tiene un algoritmo y un diseño de un algoritmo absolutamente opaco, que se traduce no solamente en el diseño del algoritmo, sino en todo lo que tiene que ver con sus estadísticas y con su información acerca de sus trabajadoras y de sus trabajadores, y que ha sido muy difícil de conseguir algún tipo de documentación al respecto. En este caso, aquí tenemos imágenes generadas por inteligencia artificial sobre trabajadores de Amazon, que como pueden ver ustedes, la comunicación no verbal lo dice todo, que están absolutamente felices, y abajo tienen ustedes a la versión sindical de estos trabajadores y trabajadoras. A continuación, mi compañero va a continuar con la presentación. Después de la intervención de mi compañera, podemos encontrar una serie de elementos en el análisis de resultados que son los que puedes ver reflejados en esta diapositiva. Se reproducen los estereotipos de género con masculinidad hegemónica, la división sexual del trabajo se hace presente, por ejemplo, los hombres se ocupan de los muelles y las mujeres se ocupan de colocar paquetes en la estantería, hay una segregación profesional, se infravalora el trabajo femenino en los reinos de desigualdad, tanto por su incapacidad teórica para poder desarrollar ciertos procesos, como al no permitirles realizar esos procesos, acaba pareciendo que su trabajo es menos, tiene menos valor que el trabajo de sus compañeros. El sesgo de género en el reparto de tareas, la misma idea. Hay una ausencia de conciliación entre vida laboral y familiar, no solo ausencia, sino además se penaliza si quieres tener una vida familiar y ocuparte de ella. Encontramos un techo de cristal y una segregación vertical, y hay una gran dificultad a la hora de la organización de las relaciones laborales. Como no podemos disponer de muchísimo más tiempo, vamos a dejar una selección del verbatim que justifica algunos de los ejemplos que hemos puesto. Pueden darle a pausar el vídeo para leerlo con detenimiento. Aquí encontramos la existencia de la implementación de políticas de igualdad, techo de cristal y conciliación. Y bueno, como conclusión, decir que el taylorismo digital y la gestión algorítmica, más allá de las potencialidades positivas que podría tener, lo que ha acabado haciendo es exacerbar las desigualdades de género persistentes, a lo que suma la hipervigilancia, la precariedad y los sesgos algorítmicos que finalmente limitan la autonomía de las mujeres y por lo tanto perpetúan la segregación de tareas, amplían la brecha salarial y obstaculizan su ascenso profesional, tal y como hemos podido ir exponiendo anteriormente. Y la tecnificación del trabajo, del proceso del trabajo, acaban implementando el modelo único ideal de trabajador, tal y como explicó mi compañera, y finalmente lo que logran es, bajo la búsqueda, bajo la intención de extraer la máxima plusvalía posible de los trabajadores y trabajadoras, dificultar la creación de espacios de trabajo que sean sostenibles, dignos o compatibles con la vida, lo que penaliza especialmente a las mujeres y a todos aquellos sujetos que puedan tener alguna dificultad o algún problema independientemente. Muchas gracias por la atención y esperamos vuestras preguntas y las responderemos atentamente. Muchas gracias de nuevo.